Dado que en las últimas 72 horas tuvo lugar un batacazo absolutamente predecible, si ustedes me excusan, respecto a los sueldos de un sector popular estratégico, de una demografía frente amplista, en donde aparecen razones entre tremendistas, ¿no?, triviales y al mismo tiempo insultantes. De que los elencos de Piñera cobraban más, aunque aparentemente no están así, de que por último hay políticas tan inteligentes como Camila que tienen el sueldo debidamente ganado en función de los estándares y de las decisiones estratégicas, cerebrales, ya altamente sofisticadas que tienen que tomar cada día, ¿ya? Esto implica, a mi modo de ver, una especie de corolario o prolongación de lo que fue el síntoma del quinto retiro. Vale decir, un sector de este gobierno no tiene pero la mínima idea de lo que es vivir con 350 lucas, excúsenme, o 400.000 pesos mensuales. No conocen ese mundo, ese hedor. No conocen ese olor de pobreza. Por lo tanto, no esperemos mucho de ahí, sino más bien alguna propuesta. Yo tengo la siguiente, que en vez de esta compulsión, ¿ya?, de esta manía que tiene el mundo en plural, ciertamente, de los Jackson o de los Borifón, por mandar gente a la feria, su gente, sus asesores, a hacer reportaje de terreno, peritaje, mejor dicho, de lo que está ocurriendo ahí, hagan lo siguiente, tomen un bus, ¿ya?, hagan una procesión desde Santiago al norte, ¿ya?, o al sur de Chile, en un bus cóndor y de noche, ¿ya? Y ahí capten el hedor, el olor, el bajo fondo, ¿ya?, toda la cuestión atmosférica que hay en este reino portaliano. Eso me parece que podría ser algo más interesante. Me refiero al síntoma. No vamos a caer, insisto, en la discusión trivial, comilla, pero al mismo tiempo agraviante, de lo que es este dinero. Desconocen absolutamente. Por lo tanto, no estemos frente a esta generación que tiene una articulación entre el pub, la madrugada, el touch y algún aeropuerto, algo así como, bueno, en definitiva trabajamos con el Frente Amplio y tuvimos complicidades contigo, Gabriel. ¿Y qué está ocurriendo ahora que te fuiste, Gabriel? ¿Dónde te fuiste? ¿En qué momento no volviste al barrio? No. Eso está absolutamente descartado con el manual de intensa pragmatología que tiene este gobierno. Ahora, quiero dar cuenta del origen de la tragedia. Pero antes de eso, instalaría la siguiente pregunta. ¿Podemos ser sombra y distancia respecto a este gobierno manteniendo una conducta coherente, sostenida, crítica, reflexiva, pero sostenida en torno al voto apruebo? Es posible, insisto, un voto pro apruebo. Por lo tanto, anti-portaliano, anti-oligárquico al mismo tiempo, post-pinochetista, que supere el golpe de Estado, post-CAE, un irreductible, ¿ya?, que tenga que ver con todo aquello plural discordante, que está en los tumultos del apruebo, pero que no se inscribe en la afirmatividad y en las lógicas que está defendiendo este gobierno. ¿Es posible desmasificar y tomar posiciones distintas? ¿O no future nuevamente? ¿O estamos obligados a cancelar la política? Ahí creo que hay un espacio, no sé si de trazabilidad, pero sí una toma de posición del punto de vista de ver cuáles son las mediaciones, insisto, de un voto pro apruebo en septiembre, pero que tome distancia y sea sombra y renovación de energía crítica al mismo tiempo respecto al mundo, o a los mundos a esta altura, cosmológicos de los Borifón y de los Jackson Drago y toda la coreografía que está dando vuelta en Canadá con los 3 o 4 idiomas, ¿ya? Bueno, voy a explicar brevemente, excúsenme, por qué se genera una disyunción, una incomunicación entre esta demografía elitaria de la reina o de, qué sé yo, Providencia, de los sectores de una mesocracia del deseo respecto al mundo popular. ¿Por qué no comunica
dado que hay una pulsión en el discurso de cuenta pública de Boric por articular, por capturar o secuestrar eventualmente el campo popular. ¿Por qué no hay conexión? Ya, pequeña historia de la movilización social chilena. Año 2006, el Liceo Acuático, Luis Cauciño, el Lota, donde todo se llovía. Momento prediscursivo, por llamarlo de alguna manera. Protesta. La Luisa, el Dago, una impugnicidad de la pubertad, un movimiento de autenticidad, por llamarlo de alguna manera, que ahí ocurrió. Un hito absolutamente vernáculo y genuino, en donde no ingresan todavía el campo de los sofistas. Hay que admitirlo. Alguien dirá, bueno, pero algunos de ellos terminaron siendo asesores de dirigente político. Sí, periféricamente eso es dable. Se trató también de un movimiento que tenía alguna implicancia política. Segundo movimiento genuino, prediscursivo, comilla, Concepción 2010, en el contexto del terremoto. Allí donde la vulnerabilidad estructural es infinita, donde el hambre se conecta directamente al saqueo igualitario, al saqueo de la autodefensa, y baja inmediatamente, diría yo, la línea editorial de guionista de Reyesuelos no podían entender, no tenían lenguaje frente a una realidad que excedía las gramáticas de nuestro mainstream y nuestro oficialismo cultural con nuestros empleados cognitivos y los oligarcas mandantes de Santiago. Oligarcas duros, ¿ya?, punitivos, o oligarcas progresistas, como los Burgos, ¿ya?, o como los Benninger. Joinian o Carlos Peña o Güell no iban a tomar en cuenta lo que estaba ocurriendo en Concepción. ¿Qué iban a decir respecto a algo tan pintoresco, de tanta casuística, comillas, algo tan pueril como un terremoto que dio lugar a una furia neoliberal que develó, mejor dicho, activó y desnudó lo que estaba ocurriendo en términos de exclusiones? Bueno, y ahí la masa de periodistas, no estaba Matamala en ese periodo, no tenía lenguaje para descifrar, para diagnosticar lo que estaba ocurriendo ahí. Pero la politología chilena, nuestro analista, nuestro mainstream, nuestro oficialismo cultural, insisto, no conectó que ahí estaba reproduciéndose un conjunto de antagonismo contra la dominante neoliberal. Estos doitos los voy a llamar la metáfora sur, las revueltas silenciadas, o a lo menos el campo de antagonismos que fueron acallados, esencialmente por élite santiaguina. Tercer momento, llegó la hora del absorption, de la manufactura, de restituir los flujos de capital en la urbe, en protestas de plazas y ciudades, con política de pionono. Y ahí se activa, emerge en la sala de parto del mundo plural, de los Crispi, de los Bori, ¿no?, de los Jackson, de todo este elenco managerial que está dando vuelta con sus 3 o 4 idiomas. Touch, esencialmente. Ahí ocurre. Pero este movimiento del 2011 se inscribe al interior de una ruta de modernización. Acceso, inscripción, es una mesocracia del deseo al mismo tiempo, que es capaz de movilizar los cuerpos visuales, de estetizar las diferencias, ¿no?, de alta performatividad. También semiótica, y en algún sentido, no lo podemos desconocer, abre el espacio de la política, pero lo abre al interior de la plaqueta de la modernización. Crecimiento, consumos culturales, acceso. Eso es lo que tuvo lugar en ese famoso mayo chileno, como muchos intelectuales se precipitaron en llamarlo, suponiendo que había un espasmoso imaginario sesentero, setentero, en lo que ocurre ahí, en ese movimiento absolutamente capturado y codificado por élites. Ahí se dio más bien, excúsenme, un comercio cognitivo, unas felaciones, comillas, entre el provincialismo elitario. Eso fue el 2011, con una cuota razonable de apertura, un ajuste estructural, tal como esta Constitución, que se está ajustando al constitucionalismo latinoamericano, Argentina, Ecuador, Brasil. Estamos en presencia de eso, de una constitución de grandes discursos napoleónicos, siglo XXI, y de regresión en la maquinaria guzmaniana. Esa va a ser la tensión que nos acompaña. Por lo tanto, en septiembre no va a ocurrir mucho, ¿no? No hay que temerle, ¿no?
Vamos a seguir relativamente iguales. Entonces, después de esto, viene algo así como un movimiento de absoluta ruptura, 2019 ya estamos, que tiene verdor, que tiene delirio, que tiene infinita opacidad, fuego, que es la revuelta. Una revuelta imposible de descifrar, en donde no hay categoría homogénea, no hay posibilidad de describirla monolíticamente. Es insurgente, es de pensionista, es de jóvenes rebeldes, es del hambre, es un collage, es intensamente neoliberal, es un cadáver danzando sobre su propio abismo, si ustedes me lo excusan. Ese fue el 2019. A mi modo de ver, la más impugnante de todas, derogadora y revocante, pese a toda su debilidad hegemónica, la del 2019, la que este gobierno insiste permanentemente en exorcizar. Vale decir, si algo ha hecho este gobierno con su cantinela en las últimas 2 o 3 semanas, es solamente recordar a la revuelta en tanto crimen. Se trata esencialmente de eso y señalando ciertamente o a la sazón de que dio cuenta de ciertas exclusiones y ciertas desigualdades. Pero la revuelta es un corolario de todo lo anterior, ¿ya? Pero distinguiendo, insisto, 2006, Luis Cauciño, el Liceo Acuático, el terremoto Concepción y la infinita exclusión del neoliberalismo que ningún politólogo santiaguino tomó en cuenta. 2011, viscoso, capturante, una suerte de comercio cognitivo, insisto, entre élite, y 2019, a mi modo de ver, y más allá de la emocionalidad evaluativa, lo más relevante. Pero vuelvo a la pregunta, ¿podemos ser distancia? ¿Es posible mantener para septiembre un voto histórico que tenga un reservorio cognitivo y al mismo tiempo crítico respecto a las lógicas de hegemonización de este gobierno? Es dable, insisto, desmasificar la fuerza que están por el apruebo, no pensarlas como una homogeneidad, como algo monolítico, como una unidad, e ir instalando una guerra de posiciones que nos permita establecer deslinde con la lógica de intensificación neoliberal que va a implicar septiembre. No hay que hacer cosa, y con esto voy redondeando mi comentario, de que tengamos en septiembre una demografía, excúsenme, frente amplista, absolutamente endogámica, cerrada, encapsulada, por un lado, que establece una tremenda fractura en el campo de la izquierda, ¿ya?, con sus 100 años de soledad, y al mismo tiempo una constitución de tibio reformismo, que, insisto, va a obrar en las dos direcciones, de alto discurso en inclusión de derechos sociales, infinitos, liturgia, de una alta capacidad de retoricidad, en términos de hacer el ajuste estructural en el constitucionalismo latinoamericano, pero intensamente portaliana. Es muy probable, por favor tengamos en cuenta esto, de que en septiembre no superemos el portalianismo, sino que más bien advengamos y presenciemos su infinita perpetuación.